Muy bien, mis amados hermanos, pues qué contentos de estar en la casa del Señor una vez más, pues, y cantar, adorar a nuestro Dios. Eso es lo que nos hace iglesia, ¿verdad? El adorar a nuestro Dios, el tener un corazón de gratitud, cantarle, adorarle, congregarnos y especialmente aprender la palabra de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, ¿no? Morar, o permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Eso es lo que hacemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles en esta iglesia. Y pues hoy día nos ha tocado el hecho de abrir la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Ya hemos visto toda una discusión en el capítulo 6 acerca de la santificación. Pablo nos ha hablado como contexto de la justificación. Es decir, que Dios ha justificado a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, ha puesto su confianza en su sacrificio, en su obra terminada. Y esto no por obras de ellos, sino por obra de Dios mismo. Es Dios mismo el que ha comenzado a hacer esta obra en el corazón de los creyentes y los ha justificado gratuitamente. Les ha concedido la capacidad de creer y por eso ellos han creído. Esos somos todos nosotros, ¿verdad? Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido libres de la culpa, hemos sido libres de la condenación. Se nos ha concedido la vida eterna y es como que si Dios nos ha declarado legalmente justos delante de Él. Pero ahora Pablo nos está hablando de que siendo que somos justos delante de Él, entonces tiene que haber un fruto de esto y esa es la santificación. Ya nos habló varias cosas en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 14. Termina el versículo 14 diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene un efecto de condenarnos el pecado, ¿no? Qué bárbaro, qué tremenda verdad eso, ¿no? Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ya la paga del pecado, que es la muerte, no aplica al creyente en Cristo Jesús. Y dice aquí, el pecado no va a ser tu Señor, es la palabra kuriaisei, ¿no? De donde viene Kyrios. El pecado no es tu amo, es lo que está diciendo Pablo. Pues dice, pues no estáis bajo la ley. O sea, eso es la ley del pecado, la ley de la muerte, ¿no? Sino bajo la gracia. Pues ahora viene el versículo 15 y ese es nuestro mensaje el día de hoy. El mensaje de hoy es, si no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, es decir, que somos libres del pecado. Eso es lo que Pablo ha querido decir, porque el versículo 18 dice así, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Pero si estamos libres del pecado, si ya no hay condenación para nosotros, pues eso significa entonces que nosotros debemos continuar pecando. Volvemos al tema de Pablo, ¿no? A la crítica que habíamos hablado que le hacían algunos a Pablo, de que él enseñaba de que, bueno, si estamos justificados, bueno, vamos a pecar. Porque si en el pecado vino la gracia, en más pecado debería venir más gracia. Esa es la acusación que le decían a Pablo, ¿no? Aún a Cristo se la hicieron. Y a todo el que predica el Evangelio lo van a acusar de esto mismo. Pero Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 6, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y él le ha dicho, ha dicho jamás, en ninguna manera. Y ahora vuelve a repetir lo mismo, le vuelve a pegar al mismo clavo. Vea lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta es en ninguna manera. ¿Se da cuenta? A veces, pues, tenemos personas que van a usar la gracia y van a decir, bueno, si estamos bajo la gracia, entonces debemos pecar, no hay problema. ¿Se da cuenta?
Ese es el antinomiano. El antinomiano dice, bueno, si ya no hay el efecto de la ley y de los mandamientos sobre nosotros para condenarnos, entonces capaz que está bien pecar porque Dios ya nos ha dado gracia. ¿Usted entiende lo que está detrás de esto? Entonces, es como que si el cristiano tuviera licencia para pecar. Es como que si el cristiano tuviera licencia para hacer lo malo. ¿You know? Y yo sé que algunos no tienen esa tendencia, van a entender que esto no es el caso, ¿no? Pero hay algunos que sí van a usar el sistema y van a hacer una serie de cosas, ¿no? Pecado es mayor a menor, ¿no? Para algunos el pecado va a ser la discriminación, para algunos el pecado va a ser el orgullo, para otros el pecado va a ser el maltratar a las personas, para otros el pecado va a ser el sarcasmo, para otros el pecado va a ser no venir a la iglesia, ¿no? Para otros el pecado va a ser, pues, sencillamente hacer cualquier cosa porque se creen que están justificados. Tratar mal a las personas. Tratar mal a las personas de otras razas, a minorías o a mayorías, le voy a decir una cosa. Pero mire, aquí está diciendo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos hace razonar. Y aquí nos va a responder, dice aquí, en ninguna manera. Me genoito, lo vuelve a repetir Pablo. ¿Le gusta esta frase? Me genoito. Jamás significa. Y dice el versículo 16, así. ¿No sabéis que si os sometéis paraisanete, dice el griego, o sea, de donde viene parásate, que significa presentar, ¿no? O sea que la palabra ahí no debería ser, no sabes que si os sometéis, sino debería ser así, no sabes que si os presentáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que ahora Pablo va a usar unas figuras que para los romanos son comunes. Desgraciadamente en el sistema romano había esclavos y había amos. Entonces por eso le está usando este lenguaje. Es porque quiere identificarse con una realidad que era patente en los días de ellos. Y entonces está diciendo aquí, dice, si ustedes se presentan a alguien como un esclavo para obedecerle, entonces eres un esclavo de aquel al que le obedeces. ¿Te das cuenta? Y aquí dice, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Y claro, Pablo está tratando de decir, ustedes no son esclavos del pecado más. Ustedes son libres. Pero si eres libre, entonces ¿por qué sigues sometiéndote al pecado? ¿No? ¿Y por qué quieres seguir pecando? Como que si fueras esclavo todavía, es lo que está diciendo Pablo. Ahora tienes un nuevo amo, es Dios, que te libertó. Entonces tienes que presentarte a ese nuevo amo. Es la misma idea lo que nos ha dicho en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, de que tenemos que presentarnos como vivos delante de Dios, ¿verdad? Acuérdense que yo le dije la semana pasada que Dios nos había colocado en la muerte de Cristo, es decir, que hemos muerto al pecado en la muerte de Cristo. Eso se llama, en la teología reformada, se llama unión con Cristo, la doctrina de unión con Cristo, que por cierto, digo que es importante que se estudie, ¿no? Yo creo que es la doctrina más importante que existe. Es decir, que nosotros estamos unidos a Jesucristo de una manera inseparable, yo dije. Es decir, que Dios nos ha colocado en la muerte de Cristo, pero en la vida de Cristo. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo. ¿De dónde? En mí, ¿no? O sea, estamos unidos a Cristo de una manera inseparable, así como la levadura no se puede separar de la harina una vez que se mezclan. Nosotros mezclados en Cristo, hemos sido puestos en Cristo, injertados en ese árbol, el árbol de olivo, que es Jesucristo, y no podemos zafarnos de él.
y a donde Cristo va a estar por la eternidad. Adivine, o no, bueno, no adivinamos, pero sabemos lo que dice la Escritura. Imagínense dónde vamos a estar por el resto de la eternidad. ¿Dónde está Cristo? ¿No? Por eso dice el libro de Colosenses, Pablo dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él, ¿dónde? En gloria. Inseparables, dice lo que significa. Ya no nos podemos separar de Jesucristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. ¿Amén? Entonces Pablo ha dicho, usted está en Cristo, en la muerte, ahí es donde lo colocó Dios. Y es como que si usted hubiera muerto a los pecados con Cristo. Pero así como Cristo resucitó, es como que si usted hubiera resucitado con Cristo y ahora vive delante de Dios como Cristo está viviendo delante de Dios. Así es como debemos vivir nuestra vida cristiana. Libertados del pecado, ahora viviendo para Dios. No para hacer las cosas del pecado, no es para arrastrarlo a Cristo del pecado nuevamente, ¿no? Sino, pues, viviendo para Dios, presentando nuestros miembros como instrumentos, armas de justicia, ha dicho Pablo en el versículo 13. Bien, pero estamos aquí viendo el versículo 17. Dice aquí lo siguiente. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, y note el pasado, el uso del pasado ahí, dulos tes amartías, y eran esclavos del pecado, la palabra muy fuerte que usa Pablo aquí. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eis onipare lopete. Eis onparedotete. Significa lo siguiente, miren, lo que significa es que antes éramos esclavos del pecado, pero Dios hizo una obra sobrenatural. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sirviendo al pecado, y obedeciendo al diablo, porque esa es la condición. Yo quiero que usted vea esa condición. Aquí está gráficamente, Pablo nos la explica en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos para allá para que ustedes lo vean, que era lo que nos pasaba, pero esto era literalmente lo que nos estaba pasando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos para allá. Dice así. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira lo que pasó, estábamos muertos. ¿Cómo muertos? Sí, muertos espiritualmente. Y dice aquí el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo está hablando de los judíos y los gentiles, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué era lo que hacíamos? Esclavos de los deseos, epitumias de los sarki, de la carne. Y dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Imagínense lo que nos pasaba. Éramos esclavos del pecado, siguiendo la corriente del mundo. Dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice que nosotros hacíamos los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Note lo que dice, que era la voluntad de la carne. ¿Se acuerdan que le dije que el pecado se lo pinta como un amo, ¿no? Que lo va a uno sometiendo, ¿no? Sometiéndolo a su voluntad. Pero antes no teníamos capacidad de reaccionar ante eso, sino que sencillamente íbamos a donde el pecado quería. Y dice, hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira, aquí dice algo, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde comenzó la misericordia?
¿En dónde comenzó? En Dios. ¿Comenzó en la voluntad del hombre? ¿Qué dice usted? No, el hombre es esclavo, estaba siendo arrastrado. El famoso libre albedrío, ¿dónde estaba? Atado. Libre albedrío para pecar, es el asunto. Libre albedrío para ser arrastrado por el pecado, porque lo único que leíamos era el pecado. Ah, pero mira lo que dice aquí. Pero Dios, dice así. ¿Quién? Fue Dios. No fuimos nosotros, fue Dios. Pero Dios, dice ahí. Contraste. Ese conectivo de contraste, dice ahí. Pero, dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A dónde comenzó el amor? En Dios comenzó. Y dice así, aún estando nosotros muertos, es decir, que estábamos esclavos al pecado, siguiendo al pecado. Imagínense lo que pasó. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso es que es gracia. Porque Él tuvo un favor inmerecido de agarrarnos en medio de la muerte. Estábamos ahí, mira, ahogándonos en un pozo, sin esperanza de poder salir. Y fue Dios el que metió la mano en el pozo. ¿Se da cuenta? Y nos sacó. Y dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. ¿De quién es la gloria? Es mi pregunta. Es de Dios. Vean lo que dice aquí. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes inteligencias del hombre. ¿Eso es lo que dice? No. Dice que lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Quién tuvo gracia? ¿Quién tuvo bondad? ¿Quién tuvo abundantes riquezas de la gracia? Dios tuvo. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos salvó? Él. ¿Cómo lo hizo? Por gracia. ¿Quién merece la gloria? ¿Quién merece el aplauso? ¿Ah? Dios solamente. ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí el versículo 8. Porque por gracia, ¿gracia de quién? De Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos salvó. Y esto no es de nosotros. Es una obra de Dios. No fue la obra del hombre. Por tanto, el hombre no se puede gloriar. Tiene que darle la gloria a ¿quién? ¿Solideo qué cosa? Gloria. La gloria pertenece a Dios. Eso es todo lo que dice la Escritura. No es el hombre, es Dios. Bien, pero vamos entonces ahora al libro de Romanos en capítulo 6 para ver lo que dice aquí el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Eso significa que escuchamos el Evangelio por obra de Dios, creímos en el Evangelio por obra de Dios y pues lo hemos evidenciado por medio de la respuesta que hemos dado al Evangelio, por nuestro compromiso, por nuestro bautismo. ¿Sabe cómo sabemos que nosotros verdaderamente hemos creído? Por nuestra respuesta. Porque estamos viviendo en Cristo, porque estamos queriendo venir a la iglesia, porque estamos queriendo escuchar la palabra de Él. Por eso dice que sabemos que éramos esclavos, hemos obedecido corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice así, en otras palabras, que hemos sido, pues, hemos respondido a lo que significa. Y nos hemos comprometido con Jesucristo, y con su verdad, y con el Evangelio. Por tanto, hemos hecho obras correspondientes, ¿no? Por eso nos bautizamos, por eso tomamos la cena del Señor, por eso venimos a la iglesia, por eso amamos su palabra, por eso venimos los domingos, nos congregamos y adoramos a Dios y estamos agradecidos a Jesucristo por su salvación. Bien. Pero note lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Hemos sido hechos libres del pecado. Ya no el antiguo Señor, que era el pecado, que nos atormentaba con la muerte, ¿no? Y nos obligaba para ir donde queríamos, donde Él quería.
Dice, viniste a ser siervos de la justicia. Quiero que usted sepa eso. Hoy día, vivo en Cristo, usted debe ser un siervo de la justicia. Es decir, que ahora usted debe obedecer a la justicia de Dios, lo que significa. Está vivo en Cristo, está unido con Cristo. Y así como Cristo se goza en la justicia de Dios, pues nosotros también. Pero Pablo dice algo más, ahí en el versículo 19, mira lo que dice, por favor, léalo con sus ojos rápidamente. Pero Pablo vuelve a repetir así: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Claro, cuando él está hablando de esa humana debilidad, es que los romanos tienen este obtuso entendimiento de la idea de esclavos y amos, ¿no? Entonces él está tratando de explicar toda esta relación entre el pecado como un amo antiguo y los creyentes como sus ex esclavos, porque antes éramos esclavos del pecado, y ahora un nuevo amo que es Dios, ¿no? Y ahora servimos a ese nuevo amo. Pero ¿por qué usa todas estas ilustraciones, ¿no? Que en nuestro contexto hoy día son terribles, ¿no? Particularmente aquí en América, donde hubo esclavitud. En nuestros países también, en varios países hubo esclavitud, ¿no? Pero es un concepto que hoy día es discutido, un concepto que trae dolor para muchos, ¿no? Pero ¿por qué Pablo está usando este lenguaje? Bueno, era el contexto en que vivían los romanos. En esa época era lo que se practicaba. Y por eso Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vea lo que dice. Wow, tremendo eso, ¿no? Dice, como antes estabas siendo esclavo del pecado y presentabas tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pero ahora has muerto. Ahora ya ese amo anterior que tenías ya no te manda más. Ese jefe que tenías ya no es tu jefe, ahora tienes otro jefe, es Dios, es Jesucristo. Dice, pero si antes le presentabas los miembros al amo anterior, que era el pecado, ¿no? Y los presentabas estos miembros para la iniquidad y para la injusticia, lo lógico es que ahora que has muerto para el amo anterior, ahora que estás vivo para este amo, que es Dios, que te ha amado, que te ha libertado por su gracia, entonces lo que hace es que presentas tus miembros y tu cuerpo para servir a la justicia y para servir a la santificación. ¿Se dan cuenta? Ciertamente la justificación es monergista, pero la santificación pues es una obra en la que nosotros ponemos nuestros miembros, cooperamos, si se quiere, con el Espíritu Santo. Y yo diría que la regeneración es realmente monergista, ¿no? Porque ciertamente que Dios nos concede el creer, pero uno tiene que también en la conversión creer y arrepentirse, ¿no? Pero la santificación es algo que el Espíritu Santo nos dice, mira, tienes que servir a este nuevo amo que es Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte y decir, sí, mira, y aquí me estoy presentando. Voy a decidirme, como dijo Pablo, de una vez por todas, a vivir ahora para Dios, a vivir en esta nueva realidad en la que Dios me ha colocado y por tanto servir a la justicia. Y por eso dice Pablo, noten lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, ya lo habíamos leído, pero solo lo vamos a refrescar. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
Presentéis, ahí está, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional, es lógico, dice el griego. Es lógico si Dios te salvó, ¿no? Dios te perdonó, te libró de toda culpa. Ya no hay condenación para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo, con tus miembros, con tu vida? Tienes que presentarla, particularmente tu cuerpo, en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y eso es santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. Es lo que deberías hacer, ¿no? Es tu forma de adorar a Dios, ¿no? De ser grato ante Dios. Bien, vamos al versículo 20 del capítulo 6 de Romanos. Y dice aquí, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Note nuevamente ahí el lenguaje, ¿no? Éramos esclavos. No somos esclavos, ¿se da cuenta? Dice que éramos esclavos. ¿Por qué? Porque ese... Puede decirle algo más. El pecado aquí es pintado como un amo que es inmisericordia. Es un amo que maltrata al esclavo, lo lleva a hacer lo que le da la gana y lo azota, ¿no? Si es posible hasta la muerte. No tiene misericordia. Y dice que éramos esclavos del pecado. ¿Se puede imaginar eso? Por eso le llama Kyrios. Dice, usa la palabra Kyrios. Era un amo despiadado, cruel, lo que significa. Y el asunto es que nos atormentaba tanto que la paga de ese amo. Y por cierto, la palabra que se usa ahí es justamente en el versículo 23, dice, porque la paga del pecado, dice, obsonia, la idea en el griego es literalmente el sueldo en víveres. Imagínense, este amo ni siquiera pagaba en dinero, pagaba en víveres. Esa es la palabra que se usa aquí. Es un amo, mire esto, es un amo que no le da dinero al esclavo, le paga en víveres. ¿Sabe qué más cómo le paga? En látigo. ¿Sabe qué más cómo le paga? Lo mata al esclavo. Por eso dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Está fuerte el cuadro que Pablo está usando. Pero eso es lo que éramos, esclavos del pecado, y de un pecado que era un amo que nos pagaba con la muerte. Pero eso fue algo interesante, porque ¿sabe una cosa? Muertos al pecado, ¿no? Y esto es en Cristo. El asunto es que ya ese amo no tiene potestad sobre nosotros. O sea que ya, una vez que se murió el esclavo, aunque el amo le quiera pegar con el látigo, el asunto es que está muerto el esclavo. ¿Se da cuenta? Lo mató, es lo que hizo el amo, ¿no? Lo mató. En Cristo nosotros hemos muerto. Pero en Cristo unidos estamos resucitados, es lo que significa. Y entonces dice, mira, cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque qué fruto, cuál era el beneficio de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis cuando servías al pecado. Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Pero mira lo que dice el versículo 22. Más ahora, dígalo conmigo, más ahora. No, vamos a decirlo bien fuerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es lo que fuimos? Libres del pecado. Ya se nos separó de ese amo. Adiós, amo antiguo. La muerte ha roto palito contigo. ¿Se da cuenta? Significa que hemos sido libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte. Hemos sido hechos siervos de Dios. Dice, y ahora tenemos
por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y quiero que note esto porque esto es muy importante. Lo que quiero que usted entienda es que Dios nos ha libertado del pecado, nos ha hecho sus siervos, nos ha justificado, nos ha librado de la culpa, nos ha librado de la condenación. Pero Él espera fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La santificación. Lo que Él quiere es que nosotros ahora vivamos para Dios, presentemos nuestros cuerpos para Dios. Y después nos dice pues que Él por su gracia, no por obras, porque no es por santificación, Él nos ha prometido la vida eterna. Amén. No solamente una vida eterna que ya tenemos hoy día por la fe, pero una vida eterna que será consumada en la segunda venida de Jesucristo. Y entonces aquí Pablo nos hace un recuento. ¿Se da cuenta que Pablo a veces como que retrocede un poco el cassette y como que lo adelanta un poco? ¿No? Pues aquí está haciendo esto. Y él retrocede el cassette y se dice, porque la paga del pecado, ¿cuál era? ¿Cómo nos pagó el pecado? Con la muerte. Pero dice aquí, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea, aquí voy a resumir así, miren. Entonces está apuntando, apunte esto, porque Pablo nos ha dado un bosquejo pequeño. Y en el versículo 15 nos habló de una confusión, ¿no? Pero en el versículo 16 nos ha hablado de una corrección. Voy a decir así, en el versículo 15 hablaba de una confusión, porque era que no estamos bajo... no es que vamos a pecar porque estamos bajo la gracia. El versículo 16 nos habla de una corrección, porque significa que pues no debemos obedecer al pecado para muerte. Después el versículo 17 al 18 nos habla de una confianza, porque confiamos en el Evangelio. Y en el versículo 19 al 20 se habla de un compromiso, porque ahora estamos comprometidos con ese Evangelio. El versículo 21 al 22 nos habla de una cosecha, porque Dios espera una cosecha de frutos de justicia, de obediencia a sus mandamientos y a su palabra, a su ley moral, ¿no? Pero después, el versículo 23 nos habla de una concesión, y es que Dios nos ha concedido la vida eterna. Hermanos, voy a hacer la pregunta que hizo Pablo al comienzo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dicen ustedes? No, en ninguna manera. Hermanos, estamos vivos para Dios, hemos sido libertados del pecado, versículo 22, pero hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos como fruto nuestro la santificación y como fin, objetivo final, la vida eterna. Hermanos, caminemos en santificación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda esta obra ha sido hecha por tu gracia, por tu poder. Nos has librado del pecado. Padre, ahora ayúdanos a caminar en esa santificación, que ser separados para ti, amar tu palabra, amar tu persona, amar tu pueblo. Señor, a vivir una vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús, vivir como siervos de la justicia diariamente, sabiendo que por tu gracia tú nos has prometido la vida eterna, y ya tenemos esa vida eterna. Un día la veremos en plenitud. En Cristo te agradecemos, Señor. Amén.